Muchísimas bendiciones para todos, saludos, Dios te bendiga a la hora que sea que estés viendo este video y en el lugar donde estés, Dios te bendiga, Dios te guarde. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, una bienvenida especial para ti, como siempre decimos. Esperamos que estos videos siempre puedan ser de bendición, de utilidad, que puedan sumar algo útil para tu sistema de pensamiento, para tu vida personal, espiritual, familiar. Siempre decimos, si les parece que estos videos pueden ser útiles para otros, ayúdennos a compartirlo, es lo que estamos pidiendo, la ayuda que estamos pidiendo por este momento. Nosotros nos sentimos bastante frustrados al poder nada más tener este espacio una vez por semana, cuando en la semana, en los días, acontecen tantas cosas importantes, de las cuales sería oportuno comentar, hablar, compartir. Pero evidentemente tenemos que escoger una de estas situaciones, de estas noticias, acontecimientos que ocurren. Y en esta ocasión hemos escogido hablar de lo que sucedió el domingo pasado en la tarde. A las 2 de la tarde más o menos comenzó el servicio, un servicio de celebración o funerales, pero más bien le llamo un servicio de celebración por la vida de Charlie Kirk, que todavía sigue siendo noticia. Ha sido una explosión de compartir el evangelio de una u otra manera, de hablar de Cristo de una u otra manera a través del trágico suceso acontecido a este hermano nuestro en la fe. Así que con dolor en el alma solo nos ocupamos de hablar de este acontecimiento el pasado domingo. Así que vamos a referirnos en esta ocasión, de toda la celebración, vamos a referirnos en esta ocasión a el momento o los momentos en que hablan los altos funcionarios de gobierno de este país, de los Estados Unidos de América. Un acontecimiento que, disculpen mi ignorancia, no creo que haya sucedido anteriormente a esta escala, donde la gran mayoría de los altos funcionarios del gobierno estuvieron hablando de una u otra manera de Jesucristo y del testimonio que ha dejado, de la senda que ha dejado, la vida corta, tristemente, de Charlie Kirk. Así que le titulamos a este capítulo, a este podcast en esta ocasión, o por pretexto o por verdad. Comenzamos ya. Siendo totalmente honesto, en esta ocasión no me tomé ni el trabajo de buscar en Google, ni siquiera en las noticias o en todas las fuentes de noticias que se pueda buscar, las reacciones del público, del gran público, a las palabras de los altos funcionarios del gobierno de este país en esta celebración de vida de Charlie Kirk, los cuales hablaron de Cristo, del Evangelio, de la Biblia, de las tradiciones judeocristianas y de nuestros valores como cristianos. Pero o por pretexto o por verdad, ellos terminaron hablando de Cristo y de la Biblia y de la fe a una audiencia de millones de personas. Déjeme contarle algo. Cuando yo vivía en Cuba, y como ya algunos saben, porque en el primer video de este podcast nuestro, Luz y Sal, yo intenté presentarme. Nací en Cuba y viví por 39 años. En Cuba siempre ha habido un sistema totalitario y represor, pero al más alto nivel. Los que no han vivido en Cuba no pudieran comprender la historia real de lo que se vive en Cuba. Pero la libertad de expresión en Cuba no ha existido jamás. Yo quiero contarles una anécdota que me contó una persona que era técnico me voy a reservar el nombre, está aquí en los Estados Unidos, pero igual. Esta persona trabajaba en uno de los hospitales más grandes de la ciudad y el mejor, básicamente, hospital de la ciudad donde vivíamos. Y él contaba que un doctor que una vez colocó en su puerta de su consultorio prohibido hablar de la cosa. Yo siempre cuento esta anécdota porque la verdad que refleja muy bien la realidad de Cuba. Y bueno, y ahora lo vamos a tratar de conectar con la verdad que traemos hoy, o con el concepto o la historia bíblica que traemos hoy, y también este suceso que ha acontecido el pasado domingo. Así que este doctor puso prohibido hablar de la cosa.
¿Qué cosa? Bueno, el problema era que con la escasez de medicamentos, de comida, de todo, las personas llegaban a la consulta de aquel doctor a quejarse de la situación. La cosa era la situación, pero las situaciones eran muchísimas. Así que cualquier cosa era una crítica básicamente al desgobierno que hay en Cuba. Entonces, aquel doctor tenía que oírle a aquellas personas, a sus pacientes que venían con sus quejas, con sus pesares, y al final todo terminaba hablando del gobierno, hablando más mal de ese sistema. Y el doctor optó por poner en la puerta de su consultorio prohibido hablar de la cosa. La cosa, bueno, ya se las acabo de explicar. En Filipenses capítulo 1, Pablo está escribiendo desde la cárcel y Pablo está preso por causa del Evangelio, por causa de Cristo. En los tiempos en que Pablo está escribiendo en Filipenses, la cosa prohibida, la cosa que le causó a él el estar en prisión, era el Evangelio de Jesucristo. Así que usted va a tener un poquito de paciencia para mí y yo voy a intentar leer rápidamente, preste atención, algunos versículos donde Pablo explica esto. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Había tenido situaciones contrarias, pero él está diciendo aquí, esto ha sido para progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho notorias en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, dice Pablo, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí es donde viene el pollo del arroz con pollo, que yo quisiera compartirles a ustedes un concepto básico, pero realmente es muy poderoso y nos libera de tantas críticas y tantos análisis, a ver si fulano habla y el otro no habla y el otro sí habla, y este no es cristiano pero está hablando de Cristo, aquel escribió una canción pero ahora está apartado o está teniendo un mal testimonio, una mala influencia. Pero miren lo que dice Pablo en Filipenses 1:5. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Mire esto, están predicando a Cristo pero no con buenos objetivos. Están predicando a Cristo por envidia y contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Los unos, los que predican por envidia, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Y aquí va una pequeña pausa. Claro, esa es la cosa. Ese es como decir, el mismo patrón de aquel doctor que puso en la puerta de su escritorio: prohibido hablar de la cosa, prohibido hablar de la cosa. Aquí Pablo está preso por causa de esta otra cosa, de este otro tema. ¿Cuál era el tema? Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo. Así que lo que estaba pasando en esa sociedad en ese momento era que el tema del Evangelio era peligroso. El tema del Evangelio no era bien recibido. Y mientras más de alguna manera alboroto se armara fuera, en las ciudades, en la sociedad, a causa del Evangelio de Cristo, más presión le ponían a Pablo en la cárcel, porque por hablar de la cosa, por hablar de ese tema, Pablo estaba preso. Repito ese capítulo 16, versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Ahora, y hasta aquí leo, el versículo 18 de Filipenses 1 dice, ¿qué pues? Yo diría, en cubano diría, ¿y qué? No me interesa. Vaya, es más, no me importa. Bueno, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, de todas formas, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. A Pablo no le interesaba, no le daba valor al que algunos allá afuera estuvieran predicando a Cristo, sí, hablando de Cristo, por causarle más problemas a él dentro de aquella cárcel. Lo que le importaba a Pablo, lo que le interesaba a Pablo y lo que le generaba gozo, porque dicen esto me gozo y me gozaré, es que aquella gente con mala intención, de todas maneras, estaba hablando de Cristo.
estaban predicando la palabra de Cristo con una mala intención, pero lo estaban haciendo. Cuando miramos el evento extraordinario, excelente, espiritual, que vimos este domingo pasado, donde el secretario de Estado de esta nación dio el plan de salvación de una manera magistral. Yo no conozco, por supuesto, a Marco Rubio, no lo conozco. No sé si lo hace sinceramente o por un pretexto, por conveniencia, pero digo igual que Pablo, me importa 3 pepinos. Ha expuesto a millones de personas en 4 minutos el plan de salvación. Cuando escucho al vicepresidente Vance de esta nación hablando y diciendo, en estos últimos días he hablado más de Cristo que en toda mi vida, digo igual que Pablo, o por pretexto o por verdad, están anunciando a Cristo. Y cuando escucho a otros muchos del alto gobierno de este país hablando de la fe, apoyando la palabra de Dios, constatando, acuñando, afirmando el testimonio de este muchacho Kirk, yo solo puedo decir, me gozo y me gozaré. Podemos criticar, quizás muchos de ellos realmente no son cristianos, no lo sabemos. Lo que sí puedo es percibir es que simpatizan muchísimo con los valores cristianos y con la palabra de Dios y con los valores de la verdad de Dios. Y eso es una bendición como quiera que sea para una nación. Así que de estos altos funcionarios, sí, podemos criticar algunas de sus políticas que a veces no dependen ni de ellos, dependen de la votación de cientos de personas, lo que sea. Yo lo único que digo en este momento, y estoy bien gozoso también por eso como Pablo, me gozo en que los altos funcionarios de esta nación, o por pretexto o por verdad, han anunciado a Cristo a millones de personas en el mundo entero. Así que, hermanos, les abrazo. Mi nombre es Daniel Carbonell. Seamos luz del mundo y sal de la tierra. Nos vemos en el próximo. Un abrazo. Dios te guarde.